Bueno, muy buenos días para todos. Pues es un gusto poder estar nuevamente en este espacio de conversaciones pedagógicas eh, que hemos gestado desde la Universidad Católica con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Educación, el proyecto Pedagogos y seguimos conectados. Eh, pues nos alegra hoy estar nuevamente en este espacio que, como lo hemos planteado reiterativamente, queremos se constituya como su nombre lo indica, en una conversación pedagógica, conversación que, como hemos reiterado, esperamos no se limite solo a esta hora de conversación, sino que precisamente lo que aquí planteamos se constituya en una excusa de conversación para toda la semana que viene. El día de hoy, pues, nos acompaña el maestro Alfredo Giso, eh, un amigo de la institución, un maestro popular, eh, quien hace muchos años nos viene acompañando en la formación de maestros en la Universidad Católica de Oriente y a quien hoy le agradecemos eh, en este espacio de conversación sobre práctica pedagógica y práctica investigativa. Seguramente para muchos de ustedes, Alfredo no necesita más presentación y yo no quiero extenderme más. Es un gran amigo, una excelente persona y ante todo un representante de, de lo que es ser un educador popular, no solo por lo que dice, sino por su testimonio y lo que nos ha mostrado. Eh, la idea, como lo hemos hecho en encuentros pasados, pues es que él va a abrir un espacio de reflexión, 35 minutos, y posterior a este espacio, pues abriremos los micrófonos para que demos pie también a algunas reflexiones, algunos comentarios, algunas preguntas que a lo mejor quieran extenderle al maestro Alfredo. Eh, Alfredo, pues te cuento que en el auditorio que hoy nos convoca a través de este medio virtual, pues nos acompañan docentes de distintas instituciones, algunos de la Universidad Católica de Oriente, pero también de otras instituciones, entre otras la Academia Superior de Arte, la institución universitaria Marco Fidel Suárez, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, entre otras. Estas tres que he nombrado, pues también porque venimos acompañando y apoyando en el marco del Plan Padrino, un ejercicio de formación y capacitación a maestros. Entonces, sin más preámbulos, reitero pues la bienvenida y Alfredo, adelante. Bueno, muchas gracias, Elkin. Tú me vas haciendo señas si esto se escucha, no se escucha o cómo va. Primero agradecerte la confianza de invitarme a compartir este espacio y también agradecerles a cada una, a cada uno el estar acá, el compartir esta aventura, ¿sí? Porque para mí es también una aventura. Bueno, el tema central de esta conversación, de esta reflexión, y que les voy a proponer en el ratico que vamos a estar en este encuentro virtual, tiene que ver con la práctica, en especial con dos tipos de práctica, la práctica educativa, la práctica del docente y la práctica investigativa. Les tengo que decir que este tema es un tema que, a ver, como educador que participa del movimiento de educación popular, lo traemos desde hace más de 40 años. Sí, quizá más cercano a los 50 que a los 40. Porque siempre para nosotros, ¿sí? El dominio de la práctica, la autonomía sobre nuestra práctica,
los saberes que se constituyen alrededor de la práctica, los acumulados que vamos haciendo, ¿sí? De pensamiento, porque no hay práctica sin pensamiento, ¿sí? También acumulados metodológicos, acumulados explicativos, hasta conceptuales, de cómo son claves, ¿sí? Y hacen a la reflexión de todos los educadores populares, porque lo que circula entre nosotros es ese saber que se constituye a partir de la reflexión de la práctica. Es bien interesante que, a diferencia de otros espacios, entre ellos el espacio académico, el movimiento de educación popular, tal es así que la práctica es un interés fundamental que lo constituye en un asunto de investigación, de reflexión, que desarrolla una propuesta investigativa que hoy, con una mala palabra, que es muy ambigua hoy, no lo era por allá en los años 1980 del siglo pasado, ¿sí? Le llamamos sistematización. Bueno, esto es más o menos un paréntesis como para decirles, el tema es un tema que desde el movimiento de educadores populares de América Latina lo traemos, ¿sí? Desde hace tiempo, y es en relación a la práctica que nos vamos constituyendo como sujetos pertinentes de estudio, pero también de acción. Hoy yo quisiera abrir la conversación a otro asunto también. Quisiera poner esta reflexión hoy en el contexto en el que estamos viviendo. El contexto este de pandemia, pero también un contexto lleno de arbitrariedades políticas, económicas, de control, donde nadie sabemos qué es lo que está pasando y cómo de alguna manera hacernos responsables desde nuestras autonomías, en nuestros territorios, en nuestras comunidades, hacernos responsables de nuestra actuación. Y esto me lleva entonces a compartir con ustedes unas primeras reflexiones que creo haberlas apuntado como en 4 puntos. Hoy es necesario, en este contexto, en la coyuntura de pandemia que estamos viviendo y de todas las condiciones económicas, culturales, políticas, ambientales, ¿sí? Que están en, vamos a decir, como apañando esta situación, ¿sí? Hoy me parece que es un motivo para reflexionar el tema de las prácticas y descubrir su importancia. Y hacia allá quiero ir. Vea, las prácticas sociales hoy, sobre todo las prácticas comunitarias, organizativas de muchos sectores populares, están siendo negadas, están siendo controladas, están siendo silenciadas, están siendo protocolizadas. Hoy la práctica social es objeto de medida y la práctica de profesionales, sobre todo profesionales de la salud y de la educación, los maestros web, ¿sí? Son medidos en su productividad, en su eficacia, en la eficiencia de lo que vienen haciendo,
en el cumplimiento de la gramática que se les está estableciendo, que los controla, deben hacer esto, deben someterse a estos pasos, deben seguir estos protocolos, como si hubiera en este plan sujetos que son idiotas culturales. Creo que todos tenemos límites, pero todos tenemos singularidades en los procesos de comprensión y de asumir determinados riesgos. El maestro Garfinkel, sociólogo norteamericano, creador de la etnometodología, decía: no hay idiotas culturales, ¿sí? Hay razones de actuación, hay modos de actuación, hay pensamiento que instituye la actuación y también hay opciones éticas que instituyen modos de actuación. No hay sujetos que actúen sin pensamiento. Alguna razón tienen, algún motivo los emociona para hacer lo que hacen como lo hacen. Y es bien interesante esto, porque podríamos hablar de que hoy, vamos a decir, la hegemonía dominante está tras el control de prácticas instituyentes e imponiendo patrones instituidos para controlar la pandemia. Y lo peor de todo es que la práctica está asociada a dos cosas: a los modos de percibir la realidad y a las posibilidades que como sujeto puedo leer para actuar en ella. Es claro que alguien de estrato 6, 7 u 8 lee la realidad de una manera y lee posibilidades como la de quedarse en su casa, vamos a decir, aislándose del mundo, hasta creando murallas alrededor de su propiedad, y desde ahí ve sus posibilidades de seguridad y de cuidado. Mientras que los sectores populares, las barriadas, los asentamientos de desplazados, leen la realidad de otra manera, perciben el mundo de otra manera, reconocen sus condiciones de vulnerabilidad y de sufrimiento, que a lo mejor otros no está en ellos, y leen posibilidades que están asociadas, por ejemplo, al vínculo, a la vinculación, a la relación social. No hay distanciamientos sociales, no hay prácticas de distancia. Habrá distanciamientos territoriales, espaciales, pero distanciamientos sociales no los puede haber porque somos sujetos de vínculos, de relación. Y el cuidado es esencialmente una práctica vincular. Bueno, miren ahí la importancia que tiene el tema de reflexionar nuestras prácticas, no desde cualquier lugar, sino desde el lugar, ¿cómo es que percibimos el mundo? ¿Cómo estamos parados en esta bendita realidad y la leemos? Y también nuestra práctica siempre está orientada a algo que el sistema no quiere leer. Nuestras prácticas humanas siempre están orientadas a asumir el riesgo. El sistema no. El sistema repele el riesgo. El sistema de alguna manera tiene aversión al riesgo.
Por consiguiente, necesita controlarlo todo. Y nuestras prácticas, la práctica educativa, alguien escribió un lindo libro que tiene, yo creo que es más lindo el título que el libro, pero allá creo que es de Viesta, tiene un libro muy lindo, se llama El bello riesgo de educar. O sea, lo podríamos, ¿cómo se llama? Reelaborar diciendo el bello riesgo de la práctica educativa. No estamos actuando con robots, estamos actuando con personas que viven en un contexto, que traen una trayectoria de vida, que traen un acumulado cultural que les permite leer algún tipo de posibilidad. Y ahí está la debilidad de nuestros proyectos de formación. Somos muy buenos para formar, vamos a decir, a seguidores de protocolos que desarrollan otros, los especialistas. Pero somos pobres en formar profesionales y en especial educadores capaces no de seguir programas y guías de ministerios, sino capaces de leer las posibilidades que esos sujetos en ese contexto pueden brindar para crecer como personas. Y ahí tenemos serios problemas, ¿sí? Y serios problemas que hoy estamos viviendo. Maestros y maestras agotados hoy, ¿sí? Porque acostumbrados a seguir los protocolos, las guías, las planeaciones, que a lo mejor llevan 10 años repitiendo lo mismo, sin ver la población con la que están trabajando. Hoy les ha implicado leer las condiciones de los chicos y chicas que llegan a los salones. Y la práctica educativa no está exigida a reinventarse, no. Está exigida a reflexionarse para asumirse desde otras opciones, que no es reinvención, ese otro cuento chino. ¿Desde qué opciones, desde qué, vamos a decir, apuestas yo estoy desarrollando mi práctica? ¿Qué posibilidades nuevas leo para poder ser sujeto en ese campo de actuación que se cambió? El campo educativo, el campo de actuación hoy de nosotros, educadores, educadoras, ha cambiado. No es solo la distancia, no es solo la mediación tecnológica. Es nuestra condición humana de fragilidad que se enfrenta a algo que me dice, ya no puedes asegurarte en aquello que estabas seguro. Bueno, me voy de tema, pero lo que tengo anotado para conversarles era, bueno, hoy el sistema económico, el sistema político, académico, desconoce que la práctica humana es abierta, es singular, es imprevista, es frágil, es compleja, está abierta a lo imprevisto, ¿sí? Está abierta al riesgo. Y esto le duele al sistema, ¿sí? Hay una suerte como de aversión, de rechazo al riesgo, y el sistema lo que busca, sistema económico, sistema político, sistemas ideológicos culturales, lo que busca es colocar a los sujetos en una situación de sometimiento, ¿sí? En el que se ven obligados a, vamos a decir, a convertir, ¿sí? Ahí sí sería hacer reingeniería
reingeniería de sus prácticas en la inseguridad, porque siempre lo han sido así, convertirlas en prácticas seguras y libres de riesgo. Esto no es cuidado. Seguridad no es igual a cuidado. Seguridad viene de sin cure. Y sin cure quiere decir sin cura. No sin cura apostólico romano. ¿Ah? Sin posibilidad de curarse. Eso es seguridad. Porque ya está curado. En cambio, el cuidado es un acto de creación de aquel que lee la potencia de sus vínculos y que es en esa realidad de asociación, de diálogo con otros, que empezamos a construir acciones, decisiones, a tomar decisiones que nos permiten actuar con otros. Y esto me parece clave, ¿sí? Porque hoy estamos abocados a predecir lo impredecible, ¿sí? A eliminar los riesgos y protocolos aquí, protocolos allá, que no evitan nada, ¿sí? A demorar el riesgo. Yo creo que estos ejercicios que estamos haciendo, en muchos casos, en algunos no, sobre todo en aquellos que quieren volver a la normalidad anormal que tenían. Lo que están haciendo es algo así como llevar a desnaturalizar el vínculo que era natural, el encuentro que era natural. Hay que desnaturalizarlo. Pero acuérdense que vínculo y encuentro son potencias, son poderes. De hecho, tenemos un refrán popular, divide y triunfarás. El problema es quién triunfa con el distanciamiento social. ¿Quién deja de cuidarse cuando estamos distanciados socialmente? ¿Quién queda por fuera del cuidado cuando estamos distanciados socialmente? La otra reflexión que traía, me va a perdonar Elkin que me fui por otro lado, pero bueno, Elkin que me invitó y me propuso el tema, pero les cuento que ayer yo tenía hasta preparado, si quieren después la podemos ver, unas diapositivas y toda la cosa, pero ayer yo creo que en mí hizo como una suerte de eclosión realidades que veo a mi alrededor, ¿sí? Lamentablemente no puedo estar donde quisiera estar, que es allá en un ranchito en Guarne, en la montaña, donde los vínculos son fraternos, todos los días vemos, nos llamamos a ver cómo estamos y cómo nos cuidamos. Hoy no me cuidan a mí, están cuidando a las plantas, a los pájaros, a los animalitos, los vecinos. A mí me agarró la pandemia en Medellín y no me he podido mover de aquí. Eso hierve la sangre, pero también hierve la sangre ver las realidades de tu entorno. Mientras ves gente segura, protegida, saliendo ayer a toda velocidad para Santa Fe de Antioquia, ves los otros totalmente vulnerables porque han perdido su tejido social cercano. Y la única manera de recrear tejido social es saliendo a pedir a otros, porque son las posibilidades que pueden leer que otro, un desconocido,
alguien que no está vinculado conmigo me tire un pedazo de pan, una bolsa de arroz, bueno, estoy divagando. Eso me indigna. Eso me indigna. No la solidaridad, no es lo que me indigna. Me indigna las prácticas que han llevado a que los sujetos tengamos que desvincularnos del cuidado, desvincularnos de los vínculos que constituyen el cuidado. Muchos podrán decir, sí, pero mire que están las fiestas y las parrandas y ahí la gente se contagia. Pero no toda la gente, no toda la mayoría de la gente está en esas. Bueno, la otra cosa es por qué hoy se controlan las prácticas. Porque miren, la práctica humana es un condensador, es un colector y un potenciador de cosas. ¿Sí? En la práctica humana, como decía antes, recoge todos los modos como que tenemos las personas de percibir el mundo, hasta las traemos desde antes de nacer. ¿Sí? Y es un colector de todas nuestras lecturas de posibilidades que tenemos, pero también en la práctica es que nos damos cuenta de nuestras potencias, de nuestras debilidades, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, en lo que somos fuertes, en lo que somos débiles. La práctica da cuenta de la memoria que tenemos, ¿sí? De la memoria que tenemos sobre lo que somos en nuestro hacer, y en nuestro hacer de pasado y de presente, y de nuestro hacer como una conjetura de futuro, de posibilidad, porque nuestro hacer de ahora también es un hacer posible, ¿sí? En el futuro. Entonces, la práctica condensa esa memoria, la práctica condensa esos acumulados. La práctica integra la curiosidad que tenemos, ¿sí? Y esto de alguna manera está opuesto a cómo hoy la tecnocracia, la cultura productivista que tenemos, ¿sí? Asentada y consolidada con el modelo neoliberal, nos lleva a que no nos demos cuenta de esto. Más, somos expoliados, somos enajenados de todo esto en nuestra práctica, porque se nos imponen modos de hacer que no sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van si es que no los reflexionamos. ¿Sí? En la práctica, entonces, se expresan todos esos constructos socioculturales, políticos, económicos, todos los condicionamientos que nos van de alguna manera configurando como sujetos. Y en la práctica vamos de alguna manera, a mostrar, a expresar nuestra trayectoria de vida individual. Es un condensador de trayectoria de vida. Es bien interesante eso en el magisterio, ¿sí? Porque a muchos maestros jóvenes, noveles que llegan a las escuelas, el maestro viejo como yo, es el primero que les dice, eso no se hace así aquí, eso se hace de otra manera, esto lo hacemos así. Y lo que había el chico imaginado para hacer con sus estudiantes es recortado, ¿sí? Por la trayectoria instalada de un maestro veterano. ¿Por qué hoy se controlan las prácticas? Porque miren, la práctica es generadora de problematizaciones. Las prácticas sociales, culturales, políticas, económicas no son neutrales.
O le apuestan a la vida, al cuidado de la vida, a la dignidad. O le apuestan a la depredación, a la muerte, a la injusticia. Acá no hay término medio. Acá no hay, me muevo entre la justicia y la injusticia. No. Las prácticas no son neutrales. O buscan sostener lo que tenemos o buscan cambiar la realidad. El problema es que eso requiere de cada uno de nosotros una opción ética y política. Nadie le va a decir a otro, usted debe actuar así. No. La práctica se rige no en el código del deber, sino en el código del poder. ¿Qué puedo hacer hoy desde las posibilidades y fortalezas y en el campo de actuación que tengo? Entonces, esta es una reflexión que nos debemos los educadores, las educadoras, ¿sí? Saber que nos han recortado a punta de guías, de decretos, de normas, nos han recortado la capacidad problematizadora que nuestras prácticas tienen. De ahí la importancia, compañeras, compañeros, y ahí me engancho con la investigación, la importancia no solo académica, sino ética y política que tiene el proponer a los maestros que llegan o que están en formación, que llegan a una maestría, un doctorado, el proponer ejercicios narrativos. Porque es ese sujeto que leyendo su práctica es capaz de problematizar un sistema que lo está silenciando, oprimiendo y que le está diciendo usted, maestro, maestra, tiene que pensar y actuar de esta manera. Cuando yo investigo mi práctica, cuando yo investigo con otros la práctica mía y de otros, soy capaz, decía el viejo Freire, ¿sí?, de cualificar, de cambiar, de enriquecer lo que veo, de problematizar lo que hago. Esto lo estamos perdiendo. Hoy el maestro, además de preparar a los chicos para una prueba saber y gastar el tiempo que le sobra en llenar formularios, no se está pensando. No es un profesional reflexivo, y cuando digo profesional reflexivo, asumiendo una categoría de Donald John, no es reflexivo sobre metafísica, es reflexivo sobre su práctica. Hoy no nos pensamos la práctica que realizamos y eso le conviene, piensen a quiénes, ¿sí? Porque las prácticas son problematizadoras, las prácticas son motivo de narración, de relato, son motivo de comprensiones, de explicaciones. No por nada un señor como Paul Ricoeur trabaja la hermenéutica de la acción u otros trabajan la semiótica de la acción. Por esa profunda necesidad humana que tenemos de reflexionar la práctica para darnos cuenta cómo desde ella, además de construir sentidos, construimos un mundo otro posible. Y esto no le gusta al sistema imperante. Yo creo en toda la reflexión, y ya se me está yendo el tiempo porque lo llevo cronometrado por ahí, yo quisiera, si hay algo que quisiera dejar como mensaje, es esa inquietud profunda que tengo de cómo hoy el sistema evita que los sujetos, sean los que sean los profesionales en el campo que sean, no se piensen como sujetos de práctica.
No se piensen como sujetos de creación, no se piensen como sujetos que leen posibilidades para meter su actuación en esas posibilidades y no en lo que el sistema determina. La práctica es motivo de estudio, pero también puede ser motivo de abstracciones, de conceptualizaciones. ¿Por qué? Porque la práctica es potencia, la práctica es fuerza creadora. Por eso es necesario para el sistema controlarlas, alienarlas, enajenarlas, ¿sí? Enajenar sus productos, imposibilitarlas, insensibilizarlas. Bueno, hoy la voz de los educadores, la voz de las educadoras, ¿sí? Yo diría, tendría que levantarse a partir de la reflexión de sus propias prácticas, asumir sus prácticas como un asunto, me cuesta decir un objeto de estudio, pero un objeto de estudio, un asunto a estudiar y a actuar. Ahí, por ejemplo, miren qué interesante, se abre una perspectiva investigativa como la investigación-acción, ¿sí? La investigación-acción que lleva a leer la acción para poder transformarla en pos de meternos a potenciar y abrir esas brechas en las muchas o pocas posibilidades de actuación que tenemos. Bueno, si te parece, Elkin, yo dejaría ahí, porque esto ya parece un sermón de Semana Santa, dejaría ahí y si queda un rato mostraría alguna de las diapositivas que preparé, porque habría algunos detalles que vale la pena tener en cuenta, pero ustedes dicen. Bueno, Alfredo, no, pues muy agradecido con esta primera reflexión. Yo creo que planteas cosas muy interesantes porque es que un poco el sentido de estas conversaciones pedagógicas, pues un poco es ampliar la reflexión a estas situaciones, pero también a estas exigencias que no se resuelven solo con asuntos técnicos y tecnológicos, sino fundamentalmente también con la condición y el papel del maestro. Y yo creo que has planteado asuntos fundamentales, como es entender que como maestros somos sujetos de vínculo y de cuidado, eh, somos sujetos de práctica, pero una práctica que debería ser, que no es neutra, sino que precisamente esa condición debería llevarla a ser una práctica creadora, pero que entonces al mismo tiempo exige de parte de nosotros los maestros una condición ética, política, pedagógica, para asumir precisamente lo que hacemos no de forma quizás irresponsable o a veces sin mediar una reflexión propia, que precisamente lleva a ese último punto que planteabas, Alfredo, con entendernos que como maestros, entonces al ser sujetos de práctica, pues tenemos una, si se quiere, una responsabilidad con nosotros mismos y con la educación misma para entender lo que hacemos, nuestras propias prácticas, hacerlas objeto de reflexión y que eso precisamente nos permita cualificar lo que hacemos cada día. Alfredo, no, muchas gracias por esas reflexiones. Yo creo que en este punto damos la palabra, si quiere, veamos quiénes, ya hay algunas manos levantadas, vamos a dar las palabras, entonces, si quiere, le propongo que metodológicamente escuchemos las intervenciones de quienes quieren hacer una reflexión para que retomes entonces la palabra. Vamos a ver entonces quiénes tienen la mano arriba.
Alfredo, quizás también te propondría, yo creo que en este tema de las prácticas investigativas y pedagógicas, pues también siempre se ha planteado una reflexión, sobre todo con el asunto de la teoría y la práctica, eh, que a veces o no es bien leída o a veces es tendenciosa, a veces en la forma como se plantea. A lo mejor también quisiera una reflexión sobre eso, si puedes ampliar algo sobre el tema. Y invitaría entonces también, no sé si alguien en este momento quiera hacer alguna pregunta para que enciendan su micrófono, porque no, en la pantalla no veo ninguna mano arriba, eh, o nos van escribiendo por el chat y yo le voy transmitiendo entonces eh, la pregunta. Jaime Mosquera, adelante. Buenas tardes para todos, profe Alfredo. Muchos saludos, tan grato tenerlo por acá. No, yo de las enseñanzas suyas y de todo ese tema de mirar la práctica reflexivamente y cómo los hechos y los eventos que se van produciendo, usted tiene una expresión que es eso de artesanía mental. Y a mí me parece que eso es una concepción súper importante a la hora de construir el conocimiento alrededor de la práctica. Pues muy bien, Alfredo, si quieres, adelante, yo voy retomando quizás algo otras inquietudes que vayan apareciendo y te las voy planteando. ¿Enciendes el micrófono? Listo. Eso. Yo tengo como una inquietud, es si a lo mejor lo que he expresado se ha entendido, no se ha entendido, porque el silencio también me preocupa. O si también sería bueno si ven que lo que señalé está totalmente desfasado o no tiene mucho sentido plantearlo, también me interesaría saberlo, ¿sí? Sí, am, sería lindo conversar, ¿sí? Ok. Alfredo, si quieres le damos la palabra a Margarita María Ramírez, que también nos ha pedido Claro. la palabra. Margarita, adelante. Activa tu micrófono, Margarita, adelante. Hola, Doc X. No, no tengo ninguna pregunta, pero me parece muy importante el tema que se ha tratado hasta el momento. Claro que no puede estar desde muy al principio porque estábamos también con lo de la presentación de los chicos para lo del coloquio, pero me parece importante el tema desde la parte de investigación que está planteando el doctor. Pero entonces preguntas así no tengo, lo que pasa es que no se baja tampoco la manito, no sé por dónde se baja. Listo, no hay problema. Normalmente por donde subiste la mano, por ese mismo medio, No, no podrías... la subí, yo No. no sé por dónde se Ajá, subió. bueno. Alfredo, también Andrea Layton pues expresa que sí, que ha sido muy claramente el mensaje y muy apropiado pues al momento. Miguel Manzanares en el chat también plantea que quisiera se abordara con un poco de mayor profundidad, eh, dice el tema de la regulación ideológica eh, y de acción de las prácticas docentes de los educadores en formación. Eh, Mauricio Giraldo, Alfredo, yo considero que hay coherencia con lo que se ha hecho en este proceso y por eso hay sintonía. Carolina Rincón, de mucha relevancia el tema, muy claro, quisiera abordar más el tema de investigación. Alfredo, adelante. Bueno, a ver, si quieren podríamos entonces empatar lo de investigación y práctica. Eh, Hay una cosa que puede resultar interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo relacionar la práctica investigativa y la práctica educativa, ¿sí? La otra cosa, lo que preguntaba Elkin, o el tema que Elkin proponía,
que tiene que ver con esa relación teoría-práctica. Ahí la relación es clave. No hay práctica sin pensamiento, no hay práctica, vamos a decir, ajena al pensar. Tendría que ser una acción refleja, me pica la cabeza y me rasco. Ahí no media un pensamiento, sino un reflejo. Pero toda práctica humana, ¿sí?, orientada a actuar en el mundo, en el entorno, en el contexto, ¿sí?, en un campo de actuación, es una práctica pensada, reflexionada, ¿sí? Algunas prácticas están orientadas o informadas teóricamente, pero toda práctica es portadora de pensamiento. El problema que hemos tenido es que en las epistemes empírico-analíticas hemos desligado la práctica de la teoría, como si fueran universos distintos, y donde la práctica, es subsidiaria de la teoría. La teoría es una información que aplica, orienta y le da identidad a la práctica. La práctica es el instrumento de validación de esa teoría que es ajena a la práctica. Acá hay una cosa bien interesante y es esto último: teorías ajenas a la práctica. La práctica, por ejemplo, para los que venimos desde el movimiento de educación popular, que hemos estado vinculados a procesos, por ejemplo, de investigación, acción participativa, la acción participativa, la práctica participativa, ¿sí? El actuar vincular y solidariamente, de alguna manera mueven a la reflexión. No son ajenas, son productoras de reflexión, son productoras de teoría. No es de la teoría voy a la práctica, sino de la práctica construyo teorías, construyo preguntas, construyo problematizaciones que interpelan esos sistemas teóricos académicos hegemónicos. La práctica, y en especial prácticas que tienen una opción ética, política, emancipadora, o sea, que lo que buscan son prácticas que van a romper ataduras, que van a romper cadenas, donde el sujeto construye su autonomía, construye su soberanía sobre el campo de actuación, donde el sujeto se constituye como sujeto pertinente de estudio y de acción. Esas prácticas, de alguna manera, ¿sí?, construyen un pensamiento, son capaces de describirse, narrarse, interrogarse, explicarse, hasta conceptualizarse. Si eso no es construir teoría, ¿qué es? Y es desde esas teorías construidas que yo interrogo esos sistemas teóricos mayores, ¿sí? Y es bien interesante. La práctica tiene un carácter de singularidad, de particularidad, ¿sí? Y es desde estas singularidades que también interrogo, problematizo esos universales que se han ido generalizando o imponiendo para
abstraer, conceptualizar o explicar a algo o a alguien. Entonces, pilas. Hay, vamos a decir, una relación integral y dialéctica entre teoría y práctica, pero no están separadas. No hay teóricos por acá y prácticos por allá, ¿no? Teoría y práctica están en el acto del quehacer humano y sobre todo de un quehacer humano consciente de sus opciones de cambio, de transformación. Y un maestro o maestra que no espere cambio, yo diría con todo el respeto, pilas, ahí toca pellizcarse, porque tu condición como educador, educadora, falleció. Todos los maestros vamos en pos de cambios, ¿sí? Ahora hay cambios de cambios, ¿sí? Puede ser cambio de la libertad al enclaustramiento y al sometimiento, o el cambio del sometimiento a la libertad. Este es un cambio emancipador. Pilas que en educación hacemos las dos cosas, lamentablemente. Hay maestros que optamos por un cambio liberador, pero hay maestros que son maestros gendarmes. Lo que hacen es buscar que aquel que viene con un espíritu y una práctica libre se someta a la norma, al protocolo, a la guía, ¿sí? A la conducción de la autoridad. Pilas con una cosa, compañeras, compañeros, yo estoy proponiendo una reflexión, ¿sí? Desde lo que pienso, soy, he optado. Esta reflexión no es ni verdad, ni mentira, ni es lo que es o lo que tiene que ser, ni lo que menos lo que debe ser. Esta reflexión parte de lo que puede ser en mí, de lo que pudo ser en mí, de lo que está pudiendo ser en mí. Y no se impone a nadie. Cada uno, justamente la práctica docente, nos convoca, la vocación docente, el primer llamado es reflexiónese. ¿Qué es lo que está haciendo? Piénsese, ¿qué es lo que está haciendo? Y acá viene un asunto interesante, y es ¿quién habita tus preguntas? ¿Desde dónde te estás preguntando? El maestro Hugo Semmelmann nos enseñaba cuál es el lugar de enunciación de tus preguntas, y este sería el primer paso a tener en cuenta en procesos de investigación. Maestro, maestra, ¿dónde nacen? ¿En torno a qué nacen tus preguntas? ¿Son preguntas impostadas por la moda, por los artículos que revisaste, por las exigencias de la academia y la disciplina, o son preguntas que tienen un nicho en ti, en tu práctica, en tus opciones éticas, políticas? ¿Quién habita la pregunta? ¿Cuál es el lugar desde donde enuncias las preguntas? ¿Es el lugar de un teórico que te prestó palabras que tú repites? ¿O es el lugar de alguien que desde la autonomía, con sus palabras, que tienen potencialidades y debilidades, debilidades que se pueden superar, pero que es capaz desde ese lenguaje que tiene posibilidades y que tiene limitaciones, fortalezas y limitaciones? Desde ahí es que enuncio mi pregunta, que iré clarificando. Y preguntas que nacen en mi quehacer, en ese sentipensar
que mueve mi quehacer, en esas opciones que mueven mi quehacer, en ese vínculo con el otro que cuestiona permanentemente mi quehacer. A mí me parece que eso es clave. Lo peor es que, como no están los manuales de Tamayo o Sampieri, Fernández Sampieri, las borramos, ¿sí?, de cualquier formación en investigación. Y la gente, cuando se propone esto, siente un temblor dentro de sí, porque esto es una osadía, diría el maestro Freire. Es una osadía provocar que surja un sujeto que se enuncia, que se pregunta en este sistema de formatos instituidos, que al sujeto lo acostumbramos a no pensarse, sino a cumplir mandatos. Oye, yo me estoy extendiendo y no respondí a nada, Elkin. No sé si me fui por cualquier otro lado y veo que se está cumpliendo el tiempo. Pero yo lo que quisiera comentarle a las compañeras, compañeros, vean, no sé cómo lo vivirán ustedes, pero estas cosas que estoy compartiendo con ustedes las comparto no solo desde una lucubración y abstracción mental, las comparto porque son las reflexiones que en mi quehacer docente me he venido haciendo y que me vengo haciendo, y que las respuestas habitualmente no son suficientes y me convocan a buscar caminos de respuesta con otros. No, pues gracias, muy interesante todas estas reflexiones. Si te parece, voy a dar lectura a unos últimos comentarios para que quizás hagas una reflexión, algún comentario final, si te parece, Alfredo. Dice Alejandra Molina, agradecer al maestro por compartir sus pensamientos. En verdad hay claridad y coherencia en lo expuesto. Quien se apellida Piedrahíta, no aparece el nombre, dice: me preocupa mucho cómo las instituciones han querido uniformar las prácticas docentes como un proceso de dirección pedagógica. ¿Será procedente? Hollander Mazo dice: cuando hablas de práctica hermenéutica lo haces desde la perspectiva kantiana, desde el conocimiento a priori como una real forma de crear conocimiento. Laura Peña plantea, de acuerdo a lo expresado, podríamos decir que cualquier profesión puede problematizar sus propias prácticas desde su campo disciplinar para el enriquecimiento de las mismas. Pilar Mariana Correa plantea hasta qué punto la guía o dirección del docente cohíbe o trunca la práctica del alumno. John dice: me genera mucha inquietud el pensar cómo podemos volver a establecer vínculos con nuestros educandos en medio de esta virtualidad obligada. Andrés dice: muy interesante la reflexión y lo que nos lleva a continuar con nuestra responsabilidad educadora. Una pregunta para la reflexión es: ¿cómo se transformarían nuestras prácticas desde lo que estamos viviendo como sociedad? Esmeralda dice: excelentes aportes dados esta mañana desde la hermenéutica de la acción. ¿Es indispensable la estrecha dialéctica entre intención y una acción? ¿No se ejerce algún tipo de violencia entre las dos? Pues Alfredo, yo sé que es imposible abordar pues Sí. todos estos comentarios, pero entonces pues igual ya se nos agota un poco también el tema de los tiempos. Entonces, si quieres, a partir de esto te propongo una reflexión final, unos 3, 4 minutos, también para ser respetuosos con el tiempo y vamos cerrando. Adelante. Me quedo, no, sería algo así como ir por lo último, y es
Toda práctica humana es una práctica intencionada, ¿sí? Ahora tenemos un problema y es cuando la intención se convierte en un debe ser y no en un puede ser. Cuando se convierte en un debe ser, ahí sí es la tiranía de los objetivos, pero que al fondo es algo, yo diría, no sé, ingenuo, porque nuestra práctica siempre está enfrentada a incertidumbres, a riesgos, a condiciones que varían. Una vez, por más que yo tenga muy bien formulados mis objetivos y mi planeación, una vez que yo me ponga a actuar, ya el quehacer entra en otra dinámica, en otra lógica que no es la de la planeación. Es la del estratega que ve cómo se le van abriendo posibilidades y que puede caminar por distintos lugares diferentes a los planeados, que sus objetivos se pueden ir cualificando, mejorando, ampliando, restringiendo, pero eso requiere de qué? No de un sujeto seguidor de programa, sino de un sujeto que es un estratega, que tiene claras sus intenciones, sus opciones éticas y políticas, pero que tiene claro que todo lo planeado es frágil y que su práctica está abierta a la incertidumbre y que su quehacer es complejo y no puede ser leído solamente desde la simplicidad de una planeación o de un marco lógico, como alguien diría. Bueno, es una cosa. La otra me hizo acordar el compañero que marcó y con esto quisiera acabar. Una cosa que a mí me ha llamado la atención últimamente es ver que algunos instituciones educativas, algunos rectores de instituciones educativas, por ejemplo, ponen como modelo educativo a seguir en la institución la pedagogía crítica. Y uno dice, acá sí que estamos fritos. Justamente, si es pedagogía crítica, no puede ser programada, no puede ser instituida. La pedagogía crítica, la criticidad es un movimiento instituyente, problematizador. No puede ser instituido. En el momento que lo instituimos, dejó de ser crítico. ¿Sí? Dejó de tener esa potencia recreadora, problematizadora, esa potencia de cambio. Y cuando hablamos de pedagogía crítica, es una pedagogía que opta por estar construyendo permanentemente posibilidades y cambios en los sujetos, en los entornos, en los contextos en los que estos sujetos actúan, piensan, emocionan, se expresan. Y la otra cosa, sí, yo diría, me acerco mucho en estas reflexiones a Paul Ricoeur, me acerco mucho a un Gadamer, me acerco muchísimo, bueno, me acerco no, he tomado muchas cosas, tanto vitales como de pensamiento y conceptos de Hugo Semmelmann, ¿sí? Y bueno, esto podría ser nota para otra conversación. Agradecerte, Elkin, y agradecerles a cada uno, la paciencia que han tenido y espero que alguna inquietud haya quedado en cada uno, en cada una de nosotros. Yo me voy por lo menos muy emocionado y agradecido con la vida y con ustedes de haber compartido este momento. Bueno, Alfredo, no, pues nuevamente desde la universidad extenderte y personalmente el agradecimiento por
haber compartido con nosotros este espacio. Sin duda nos deja reflexiones muy interesantes. Yo creo que pensarnos como maestros en la condición de sujetos de vínculo, de sujetos de cuidado, de sujetos de prácticas reflexivas y creadoras es un asunto muy fuerte, muy importante, y más en estos escenarios y situaciones que hoy estamos viviendo a causa de la pandemia. Además, unas palabras que para quienes estamos en este auditorio reconocemos que en el maestro Alfredo no son solo discursos, sino que ha sido su práctica, ha sido su testimonio de vida. El maestro Alfredo lleva con nosotros unas cuantas décadas y un poco lo que en esta mañana le hemos escuchado, pues damos fe que es su modo de vida y encuentra uno total coherencia entre su reflexión, su teorización, pero también esto que en esta mañana nos plantea. Así, Alfredo, que un abrazo y mi gratitud, y desde la institución nuestra gratitud. Bueno, Gracias a ti. y a todos los demás también extender nuestra gratitud por acompañarnos esta mañana, por mantener este espacio todos los viernes 11 de la mañana. En el próximo viernes nos acompañará el profesor Alejandro, que si recuerdan 2 webinares atrás quedó en punta en una participación. Él nos acompañará el próximo viernes. Bienvenidos también algunos docentes que tenemos en sala, que hacen parte de la Academia Superior de Artes, de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez y de la Universidad Colegio Mayor, que están empezando con nosotros también un ejercicio de formación en pedagogía de la virtualidad. Ya el coordinador del diplomado les estará escribiendo. Entiendo que los tendrán un encuentro el próximo martes 5 de la tarde, pero ya él les dará detalles de esto. Por lo pronto, muchas bendiciones. Cuídense mucho, disfruten este fin de semana, muy seguramente en nuestras casas, con nuestras familias, y esperamos vernos muy pronto para, como dice el maestro Alfredo, mantener estos ejercicios de cuidado y de vínculo, recreando y viendo nuevas opciones que precisamente seguro todos vamos de alguna manera creando, innovando a partir de lo que hoy cada uno está viviendo. Chao para todos. Chao, muchas gracias.